Hola, buenos días a todos y bienvenidos a nuestro webinar de resistencia antimicrobiana. Mi nombre es María Camila Gutiérrez y los voy a estar acompañando en este espacio. Me encuentro con Santiago Zapata. Santi, bienvenido. Muchísimas gracias. Como Camil me presenta, mi nombre es Santiago Zapata, soy un químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia y actualmente hago parte del equipo de Familia Institucional TORC, del Grupo Familia, una compañía de ESIT. Perfecto. Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, estamos seguros de que les vamos a entregar contenido de muchísimo valor. Como ustedes saben, la resistencia antimicrobiana es un término que hemos venido escuchando muchísimo recientemente, entonces la idea de este espacio es que podamos entregarles muchísimo contenido y que ustedes también, si van teniendo dudas, las pongan por el chat y nosotros al final estaremos respondiendo las inquietudes. Adicional, durante todo este espacio vamos a tener un juego para que ustedes estén muy conectados. Es muy importante que no tengan la pantalla,
digamos, la presentación en pantalla completa para que les puedan salir las preguntas. Estas preguntas van a salir en pantalla y ustedes ahí mismo tendrán la oportunidad de responder. El ranking se va a manejar por respuestas correctas y adicional por el tiempo en el que las respondan. Entonces, los invitamos a estar muy pendientes, a interactuar con estas preguntas y de esta forma se puedan llevar algunos premios que tenemos para ustedes. Entonces, sin más, pues Santi, demos inicio, arranquemos con este webinar y para arrancar vamos a hacerlo con la primera pregunta. Entonces, participen. Va a salir a continuación la pregunta en pantalla. Primero, ¿qué es la resistencia antimicrobiana? Tenemos 4 opciones de respuesta. A, es un fenómeno causado por el exceso de consumo de alimentos orgánicos. B, es producida cuando los microorganismos sufren alteraciones debido a la exposición repetitiva de diferentes sustancias como antibióticos, entre otros. C, es un mito propagado por las grandes compañías farmacéuticas para aumentar sus ganancias. Y D, es una condición genética hereditaria en los humanos. Respondan ya. Van a ver entonces en sus pantallas las opciones de respuesta. La idea es que ustedes seleccionen la que consideren correcta. Vamos a ver, Santi, qué tan claro tienen este concepto y ya pasamos entonces luego a profundizarlo un poquito más y que conversemos acerca de la resistencia antimicrobiana. Van a tener unos segundos más para responder. Vamos a ver quiénes van a ser los ganadores de los premios del día de hoy. ¿Quiénes van a empezar con toda? Vamos a ver. Sí. Listo, entonces ya nos van a salir los resultados en pantalla. Demos unos segundos. Listo, entonces efectivamente la respuesta correcta es la B. Vemos que la mayoría de personas, felicitaciones, el 85% respondió de forma adecuada. Vemos ahí unas personas que respondieron la A, la C, la D, pero esa es la idea de este espacio, que podamos aclarar esas dudas y de todas formas vamos a tener muchísimas más preguntas con las cuales pueden participar, entonces no se desanimen. Vamos a ver cómo quedó el ranking de respuestas. Listo, entonces por acá tenemos el ranking de las 10 personas que en estos momentos van punteando, de todas las personas que tenemos conectadas. Acá vamos a ir viendo y después de cada pregunta este ranking se va a ir actualizando para que ustedes vayan viendo cómo están quedando. ¿Listo? Entonces ahora sí, pasemos con Santi a profundizar un poco más acerca de este término. ¿Qué es la resistencia antimicrobiana, Santi? Bueno, la resistencia antimicrobiana es un tema bastante extenso y no podemos escapar de ella. Lastimosamente es algo que se ha hecho parte del día a día de nosotros por el tema de que la resistencia antimicrobiana es algo que se genera quiera o no queramos. La resistencia antimicrobiana también se reconoce actualmente como uno de los problemas y de las más grandes amenazas que tiene la salud a nivel mundial. ¿Esto por qué? Porque poco a poco los antibióticos se están volviendo menos efectivos. Hay muchas causas de que hace que estos antibióticos se vuelvan menos efectivos. Entre esto puede ser, por ejemplo, que se hacen muchas prescripciones de estos medicamentos, de que algunas personas están haciendo uso inadecuado o se están automedicando, que es un problema muy grande porque las bacterias se empiezan a generar de manera hereditaria, o sea que se empieza a pasar entre las generaciones y generaciones de bacterias esta resistencia. Para esto, lastimosamente, los médicos están teniendo cada vez menos y menos recursos para atacar estas infecciones bacterianas que lastimosamente se complican y lastimosamente igualmente están generando una alta cantidad de muertes innecesarias. Es un tema bastante delicado y por eso estamos el día de hoy acá, para que hablemos acerca de cómo podemos combatir esta resistencia antimicrobiana. Perfecto, Santi. Muchas gracias. Vamos a pasar con la siguiente pregunta para que entonces empecemos a profundizar un poco más en este tema y todas las implicaciones y variables que tiene. Entonces, van a ver en pantalla la segunda pregunta. ¿Cómo pueden transmitirse las bacterias resistentes? A, mediante el contacto con personas infectadas. B, mediante el contacto con superficies infectadas. C, mediante el contacto con objetos contaminados. D, todas las anteriores. Respondan ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Esa está fácil.
Ese fue el Sí, un regalito que les regalito. pusimos el día de hoy. Vamos a ver quiénes son los más rápidos. Sí, sí, veamos quiénes sacan la respuesta correcta. Acá espero que ninguno se equivoque. Miren que estamos leyendo primero las Mm, preguntas porque a veces las ven en pantalla y es, ay, sí, esta es, y no y terminan de de leer leer. todas, es cuando se equivocan. Entonces, vamos a ver Vamos a ver cómo se cuáles. mantiene el top 10. Sí, sí. Si destronamos a los primeros. Si hay algunos cambios, bueno, ya estamos calculando los resultados. Listo. Entonces, Mm, tenemos otra sí, vez, la otra vez. respuesta correcta es todas las anteriores y acá tenemos el mayor porcentaje de respuestas correctas. Muy bien. Tenemos el 89% de las respuestas en todas las anteriores. Y bueno, vamos entonces a mirar cómo se mueve ese ranking y ya profundizamos un poco más en el tema. Si vemos unos Sí, cambios, sí hay hubo cambios en cambios. el ranking, se empieza a mover. Entonces miren que a pesar de que no estén saliendo acá, tenemos tantas preguntas que es todavía muy posible que puedan entrar a participar y participen por los premios que tenemos el día de hoy. Exacto. Entonces vamos a profundizar con Santi efectivamente cómo se pueden transmitir esas bacterias, porque como lo veíamos, no es solo con contacto con personas que estén infectadas, sino también hay un contacto con superficies, entonces también tenemos que procurar no solamente la higiene nuestra, sino de todo lo que nos rodea. Exactamente, como lo dice Cami, las bacterias resistentes están en todas partes, tanto en superficies como objetos contaminados, como personas infectadas, alimentos contaminados, etcétera. Pero las bacterias únicamente no se transmiten por contacto. Recuerde que las bacterias también se pueden transmitir por vías aéreas, entonces ellas van a estar en todos lados. No se nos puede olvidar que nuestra piel está llena de bacterias, la boca está llena de bacterias, entonces la transmisión es masiva. Por eso hay otras bacterias como las que son mayormente resistentes, como hay enterobacterias, Staphylococcus aureus, enterococos, muchos tipos y diferentes familias de bacterias que van a causar diferentes patologías, como lo pueden ser, por ejemplo, la sepsis o las neumonías, que estas bacterias hace más de 15 años cobraron millones y millones de dólares al sistema de salud, que ahorita vamos a hablar de eso, y también una cantidad casi que incontable de vidas que podrían haber sido prevenidas con la suficiente tratamiento y cuidado de esta resistencia antibacteriana. Perfecto, muchas gracias Santi por la aclaración. Vamos entonces con la tercera pregunta que van a ver en pantalla. Les voy a repetir para los que se acaban de conectar. Van a ver la pregunta en pantalla y asimismo las opciones de respuesta les van a salir. Es importante que no tengan la transmisión en pantalla completa para que cuando les salgan las opciones de respuesta, ustedes puedan seleccionar en la pantalla la opción correcta. No respondan por el chat, pues allí no les va a contar la participación. Entonces, importante, seleccionen la opción que les sale en pantalla. Vamos entonces a ver cuál es esa pregunta. Dice así: la resistencia antimicrobiana mejora la salud pública al fortalecer el sistema inmunológico de las personas. Esta afirmación es A. La primera afirmación es verdadera, la segunda es falsa. B. La primera afirmación es falsa y la segunda es verdadera. C. Ambas afirmaciones son verdaderas. D. Ambas afirmaciones son falsas. Respondan ya. Acá hay que leer muy Sí, bien. hay que leer muy Sí, bien. sí. Pues, y les repito, la primera afirmación es, la resistencia antimicrobiana mejora la salud pública. Y la segunda es, al fortalecer el sistema inmunológico de las personas. Hay que estar atento y tener... La comprensión lectora. Sí, buena Sí. comprensión lectora, porque si no, ahí se pueden equivocar. Tienen unos segundos más para responder. Recuerden que es en pantalla, por el chat no cuenta la participación. Es importante que lo hagan en pantalla para que podamos ver cuál es esa opción correcta que ustedes ponen y adicional el tiempo de respuesta. Bueno, acá sí tuvimos mucha variación en las respuestas. La respuesta correcta es la D, esta no tuvo el mayor porcentaje de respuestas. Acá vamos a mover demasiado el ranking seguramente. Entonces, miren que solamente la respuesta, la D, tuvo un 32.5% de opciones correctas. Esto era una afirmación que decía, la resistencia antimicrobiana mejora la salud pública
al fortalecer el sistema inmunológico de las personas. Entonces, antes de aclarar y darles respuesta para que pues, efectivamente estamos acá para aprender, vamos a ver cómo se movió el ranking. Seguramente acá Sí, tenemos bastantes cambios. Sí, efectivamente, se movió bastante. Ya saben, todos tienen la oportunidad de participar. Recuerden que vamos a tener algunos premios según las personas que mejor contesten y en el menor tiempo posible. Entonces, ahora vamos a profundizar efectivamente con Santi, pues cómo afecta la resistencia antimicrobiana a la salud pública. Bueno, en los hospitales existe un fenómeno llamado las infecciones intrahospitalarias. Esto hace parte de la salud pública porque recordemos que la salud pública es algo que nos encapsula a todos. Todos hacemos parte de este sistema de salud, todos somos partícipes de este. Entonces, estas infecciones intrahospitalarias van a causar complicaciones para ciertos pacientes o ciertas personas que pueden tener un sistema inmunodeprimido, por ejemplo, y entonces así estarían causando problemas que en un inicio no se tenían. Por ejemplo, una persona puede estar hospitalizada por un factor totalmente diferente a esta infección, pero lastimosamente, como hablábamos en un principio, las superficies de contacto y las diferentes vías de transmisión de las bacterias y microorganismos no son únicamente superficies de contacto, entonces se pueden esparcir por el hospital y llegar a diferentes personas que, como les hablaba, están inmunosuprimidas, entonces pueden tener mayores complicaciones o pueden hacer más larga su estancia en el hospital, más complicada, más costosa. Pueden tener varias afectaciones, en algunos casos pueden complicar su situación hasta el punto de lastimosamente tomar su vida. Entonces, esto no ayuda pues como al sistema de salud y a la salud pública. Y adicionalmente, la resistencia antimicrobiana se genera directamente en la bacteria, no en las personas. Sin embargo, las personas somos los que generamos esta resistencia. Por así decirlo, es como si las bacterias aprendieran a conocer cómo las estamos tratando. En este momento, las farmacéuticas no tienen como mucha motivación para crear nuevos medicamentos antimicrobianos. Hay algunas complicaciones con los entes regulatorios para poder desarrollar nuevos medicamentos, no generan tantos ingresos monetarios para estas farmacéuticas y en algunas líneas de medicamentos estamos llegando ya al tope de la terapia, o sea que ya una vez generemos resistencia a los últimos medicamentos que tenemos en este momento, ya no hay nada más que hacer. Entonces, por eso es importante trabajar en este momento donde todavía tenemos oportunidad para no tener que llegar a estas últimas instancias, a estos últimos recursos que nos dificultaría bastante pues la vida. Delicado, muy delicado. Bueno, vamos entonces a ir con la siguiente pregunta, que la van a ver en pantalla. ¿Cuáles son las implicaciones económicas de la resistencia antimicrobiana? Entonces, tenemos A, el tratamiento requiere medicamentos más costosos. B, se necesitan procedimientos médicos adicionales. C, implica estancias hospitalarias prolongadas. Y D, todas las anteriores. Respondan ya. Y yo creo que con lo que nos acabó de explicar Santi acerca de las implicaciones que tiene la salud pública, realmente yo creo que diste la respuesta a toda la parte de las implicaciones económicas. Vamos a ver si prestaron atención, que ahí es donde vamos a ver en la respuesta. Sí, acá ya sí, yo creo que no se nos pueden equivocar, acá sí no tienen permiso. El anterior estaba más complicado, eso sí era la cascarita. Vamos a ver, quedan unos 10 segundos para que terminen de dar respuesta y vemos a ver cómo les fue, si prestaron atención a lo que nos estaba contando Santi. Bueno, acá muy bien, la mayoría tienen la respuesta correcta, es de todas las anteriores. Entonces, como vemos, las 3 respuestas anteriores son correctas. El tratamiento requiere medicamentos más costosos, se necesitan procedimientos médicos adicionales y también implica estancias hospitalarias prolongadas. Ya lo vamos a conversar con Santi para que profundicemos un poco más en el tema. Vamos a ver cómo quedó ese ranking. Recuerden, tenemos premios y van a ser a los 3 primeros puestos. Vamos a premiar los 3 primeros puestos. Entonces, acá se sigue moviendo un poco. Tenemos a Daniela, a María y a Luz.
Esas son las personas que en estos momentos van ganando. Todavía tenemos, yo creo que un par de preguntas que faltan, una o dos preguntas que faltan, entonces vamos a ver cómo se sigue moviendo el ranking. Profundicemos entonces con Santi, hablemos un poquito más acerca de esas implicaciones económicas que también nos va a traer la resistencia antimicrobiana. No solo es el tema de la salud, y creo que todos lo vivimos cuando atravesamos como toda la época de la pandemia del COVID, que no solamente era la salud, había una implicación muy importante en la economía que todavía la estamos viendo. Cuéntanos un poco acerca de cómo afectaría la resistencia antimicrobiana. Bueno, el tema con la resistencia antimicrobiana es como hablábamos hace un ratico del tema de los diferentes medicamentos de diferentes líneas. Cuando una persona, cuando una bacteria, porque aunque está la misma familia, no todas las líneas son resistentes. Entonces, ¿a qué me refiero? Digamos exactamente esta bacteria en otro lugar del mundo puede que ya sea muy resistente y puede que en Colombia no sea resistente. Entonces es como un poquito dependiente de los lugares en los cuales se encuentran. Pero como vimos en esta pandemia recientemente pasada, las bacterias se pueden esparcir muy fácil y los virus a nivel mundial. Entonces, con estos medicamentos de primera, segunda y tercera línea, cada vez empieza a hacer que sea más prolongada y más difícil el tratamiento. En un inicio, cuando una bacteria reactiva la primera línea de los medicamentos, entonces es un tratamiento muy fácil, porque si con el primero ya logramos cómo controlar esta bacteria. Cuando empieza a generar resistencia, los medicamentos empiezan a tener una mayor complejidad, por lo tanto empiezan a tener un costo más alto, cada vez se dificulta más el tratamiento, se extiende la estadía de los pacientes en el hospital, lo cual genera, como hablábamos, mayores costos y los hace más vulnerables porque están más tiempo dentro del hospital a infecciones intrahospitalarias. Entonces todo esto se empieza a volver como una especie de círculo vicioso que cada vez se agrava más entre sí, hasta en un momento en que ya lastimosamente es como el paciente tiene que luchar con la bacteria y no hay un antibiótico que le pueda ayudar para esto. Entonces empieza a tratarse con diferentes metodologías, a controlar los síntomas del paciente, pero lastimosamente ya no se puede atacar directamente la bacteria y ya es únicamente labor del paciente y de su sistema inmunológico tratar con ella. Esto lo complica y ojalá no tengamos que llegar a ese punto. Ok, muchas gracias, Santi. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Listo. Entonces, a nivel global se están implementando campañas de concientización y educación sobre el uso adecuado de antimicrobianos, tanto en el mundo médico como en el público en general. Esto incluye A. Promover la prescripción adecuada de medicamentos. B. Fomentar buenas prácticas de higiene para prevenir infecciones. C. A y B son correctas y D. Ninguna de las anteriores. Respondan ya. Ahora a ver si esos 3 primeros lugares quedan ahí, si se mueven. Sí. Súper importante que sepan que tenemos esta pregunta, otras 2 adicionales y llegaríamos al fin del ranking para ver cómo quedaron los ganadores. Exactamente. Listo. Ese fin del ranking lo vamos a mostrar pues ya como al finalizar la presentación para que miremos a ver cuáles son esos 3 ganadores. Tienen unos segundos más para responder. Vamos a ver. Ya se están calculando los resultados. Ay, ay, ay. Listo, entonces bien. La mayoría respondió muy bien. A y B son correctas, el 79%. Esto quiere decir que es importante tanto promover esa prescripción adecuada de medicamentos y que el usuario también haga un buen uso responsable de esos medicamentos y también fomentar buenas prácticas de higiene precisamente para prevenir infecciones. Y acá lo que hemos hablado, digamos, durante todo este espacio es no solamente la higiene de manos, sino también la higiene de las superficies y todo con lo que nosotros estamos en contacto. Entonces ahí entran muchas variables que hay que tener muy presentes en la resistencia antimicrobiana. Miremos cómo se mueve el ranking. Bueno, ahí tenemos Daniela, María y Luz. Recuerden que tenemos otras 2 preguntas. Todavía tienen oportunidad de participar, entonces no se desanimen. Vamos entonces a profundizar un poco. Santi, cuéntanos
efectivamente qué se está haciendo a nivel mundial. Hemos visto que este término de resistencia antimicrobiana cada vez es más sonado, cada vez intenta pues como poner a la gente en contexto de qué es, se están viendo campañas, ¿qué se está haciendo? Esto es muy dependiente de los países. Cada país está implementando su propio sistema para evitar el desarrollo de la resistencia antimicrobiana. Pero entre esto, lo más importante es que se están haciendo campañas de concientización para que la gente entienda cuáles son las implicaciones. Se está hablando de qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Se está hablando también de que en los próximos 20, 30, 40 años el nivel de resistencia antimicrobiana va a ser tan grande que básicamente tendremos un problema en el cual no vamos a tener ninguna solución. Entonces, los países, por ejemplo, Colombia, estamos hablando de que se está buscando implementar que, por ejemplo, las farmacias de barrio empiecen a solicitar las diferentes prescripciones emitidas por entes como las EPS, que para así evitar que las personas vayan y compren sus propios medicamentos o vayan y empiecen a realizar acciones que fomenten esta resistencia antimicrobiana. Porque recordemos que la resistencia antimicrobiana únicamente no es causada por los medicamentos, también la pueden generar ciertas sustancias de limpieza que aumentan pues esta resistencia antimicrobiana. También se están realizando como campañas en las cuales hablamos de los diferentes lavados de manos y evitar la exposición a las bacterias. Entonces, cada país tiene como su manera de combatir la resistencia antimicrobiana, pero afortunadamente hemos visto el problema tan grande que es esto y poco a poco estamos hablando y trabajando sobre él. Yo creo que ahí tocaste un tema muy importante y es que digamos que ya hemos hecho mucho énfasis en efectivamente hacer un uso responsable de los medicamentos cuando los necesitamos y que también se indiquen como esas prescripciones médicas adecuadas para cada paciente, pero hay otro factor muy importante y es el tema de la higiene de manos y adicional, tú mencionabas algo de los ingredientes que utilizamos en la limpieza. Entonces, creo que ese es un tema muy, muy importante en el cual debemos profundizar. Vamos antes de ir con otra pregunta que efectivamente creo que va muy acorde a este tema que nos acabas de mencionar y que vamos a empezar a hablar a continuación. Entonces, tenemos acá la siguiente pregunta. Antes de leérselas, les recuerdo que pueden poner sus propias preguntas por el chat. Al final tendremos un espacio en el cual vamos a darle solución a esas inquietudes que ustedes presenten. Tenemos la siguiente. ¿Cómo afecta o qué papel juega la correcta higiene de manos para evitar la resistencia antimicrobiana? A. La correcta higiene de manos no tiene ningún impacto en la resistencia antimicrobiana. Este es un fenómeno natural e inevitable. B. Lavarse las manos puede aumentar la resistencia antimicrobiana. El uso frecuente de jabón contribuye a la aparición de bacterias resistentes. C. Lavarse las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial cuando no haya acceso a agua y jabón ayuda a eliminar y disminuir la propagación de infecciones. D. Ninguna de las anteriores. Responda ya. Y nosotros hablamos mucho desde la marca Familia Institucional Torque acerca de la higiene de manos y cuáles son los beneficios que presenta. Y adicional, pues creo que todos en los últimos años hemos sido mucho más conscientes de esa higiene de manos y del por qué debemos hacerla. Entonces yo creo que esta pregunta es muy fácil. Tienen posibilidad de entrar en ese ranking de los primeros 3 puestos que se van a llevar los premios. Recordemos que nos acompañan desde Colombia, desde Ecuador, desde República Dominicana. Los saludamos a todos y vamos a ver los resultados. Dice, la respuesta correcta es la C y esa fue la que obtuvo el mayor porcentaje de respuestas. Entonces tenemos un 80% de respuestas correctas. Vamos a ver ese ranking, cómo se mueve. Bueno, ahí seguimos. Daniela, María y Luz, mejor dicho, ellas no quieren soltar esos primeros puestos, esos premios. Entonces, bueno, ahí seguimos firmes, pero todavía nos queda una pregunta adicional que vamos a ver más adelante. Entonces, hablemos un poquito acerca de esa higiene de manos. ¿Cómo nos ayuda?
La higiene de manos es el primer acercamiento que tenemos para combatir las bacterias. Si nosotros tenemos una debida higiene de manos, como lo hemos visto a causa, por ejemplo, de la pandemia que recientemente nos acaba de afectar, la higiene de manos es el paso principal o uno de los pasos más importantes para combatir este inconveniente, este problema con la resistencia antimicrobiana. Y como nos comentaba Cami hace un rato, los medicamentos no son únicamente la fuente de resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, también tenemos que hacer un uso responsable de los diferentes desinfectantes o jabones que utilizamos para limpiar superficies y también para nuestra higiene de manos. También debemos tener una correcta técnica, debemos hacer uso de los diferentes eh, productos, como por ejemplo hablábamos del jabón antibacterial, porque hay momentos en el que, perdón, del gel antibacterial, que hay momentos en los cuales no tenemos acceso al agua, entonces es una manera relativamente sencilla y fácil de realizar una correcta higiene de manos. Y cada vez vemos como más y más las clínicas adoptan este método de utilizar la higiene con el gel antibacterial, porque a causa, en algunos casos, el jabón puede ser un poco más tardado, entonces el gel antibacterial puede darle como un apoyo a esta higiene de manos. Perfecto, Santi, muchas gracias. Vamos entonces con la última pregunta para que participemos y ya vamos a profundizar un poco más acerca de eso que nos mencionas, los ingredientes que tienen esos elementos de limpieza o jabones, geles que nosotros utilizamos en nuestro día a día, que son muy importantes para prevenir esa resistencia antimicrobiana, pero que adicional también tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los productos que estamos utilizando, por qué es importante entender cuáles son sus ingredientes y qué implicaciones pueden tener. Entonces, vamos con la última pregunta que van a ver en pantalla. ¿Cuál de los siguientes ingredientes de productos de higiene generan resistencia antimicrobiana? A, clorexidina, B, cobre, C, ácido láctico, D, todas las anteriores. Respondan ya. Vamos a ver, es compleja. Vamos a ver cómo les va. De pronto algunas personas nos sorprendan con la respuesta correcta, la pueden saber. Miremos a ver, y creo que es un tema súper importante, porque entonces era lo que decíamos, conocimos ya el tema del uso responsable de los medicamentos, ya hablamos un poco acerca de la higiene de manos, pero entonces cuando yo hago esas rutinas de limpieza, cuando yo tengo esa higiene de manos, o limpio superficies y demás, tengo todos mis espacios limpios, ¿qué productos estoy utilizando? Exactamente. Entonces, revisemos un poco. Vamos a ver las respuestas correctas. La mayoría respondió todas las anteriores, efectivamente, clorexidina, cobre, ácido láctico, pero la respuesta correcta es todas las anteriores, porque las tres, en mayor o en menor grado, van a generar una resistencia antimicrobiana. Pero no se preocupen, que ese es un tema que vamos a profundizar acá con Santi. Vamos a ver cómo nos quedó el ranking. Miremos a ver cuáles son nuestros tres ganadores. Entonces tuvimos ahí un cambio. Sí. Tenemos a Daniela Manjarres, María del Mar e Indira Gutiérrez. Entonces, esas son las tres personas que se van a llevar los premios. Los vamos a estar contactando para poder entregarles el premio. Vamos entonces a seguir hablando acerca de este tema que ustedes también acaban de responder y que seguramente está generando muchas dudas. ¿Cuáles son esos ingredientes? Cuando yo compro un producto para limpieza, cuando yo hago uso de un jabón, ¿qué ingredientes debería estar evitando para que no se genere esa resistencia antimicrobiana? Entonces, dale Santi, cuéntanos un poco y también pues en pantalla van a lograr ver cuáles van a ser esos ingredientes y cuál es el mayor o menor riesgo que presenta. Correcto. Bueno, esperemos a que, listo, ya tenemos la presentación. Entonces vamos a hablar de lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Esta especie de matriz que tenemos en pantalla es algo que aquí en Familia Institucional TORC utilizamos para establecer cuál es el riesgo de generar resistencia antibacteriana. Lastimosamente, todos los diferentes compuestos, tanto sean medicamentos como la clorexidina o metales como el cobre, van a generar poca o algunas veces hasta ni se ha visto, pero no se descarta que lo puedan generar, que generan resistencia.
Entonces, por ejemplo, en el caso de los que tienen bajo riesgo, hay algunos como los oxidantes fuertes, como lo serían el hipoclorito, los peróxidos, entre otros. También alcoholes de cadena corta, como lo serían el etanol, propanol, isopropanol, entre otros. Y también los ácidos orgánicos, como lo serían el ácido cítrico o el ácido láctico. Entonces, de la pregunta que hicimos, estos dos serían los que menos generan resistencia, pero no se dice que no generen ningún tipo de resistencia. En algunos estudios se habla de que pueden generar una pequeña adaptabilidad o que no se ve, pero no se descarta, como hablábamos. También hay un riesgo medio, como lo serían algunos metales o sales de metales, como sería el sulfato de cobre directamente, óxido de cobre, óxido de zinc, entre otros. Y por último, los que sí deberíamos estar evitando a toda costa son los que generan un riesgo alto, como lo serían compuestos de amonio cuaternario, que se popularizó mucho en la época del COVID, o también la clorexidina, el gluconato de clorexidina, plata, entre otros. Estos ingredientes los podemos ver en algunos desinfectantes de uso doméstico que no tienen como una conciencia antimicrobiana y que no están comprometidos como lo estamos nosotros en este caso, que estamos utilizando los ingredientes que puedan evitar a toda costa de lo que sea posible esta resistencia antimicrobiana. Entonces, por esto se demuestra como el compromiso que se deben tener las diferentes compañías y entre esas, obviamente, nosotros que nos encontramos con el nivel más alto de compromiso para evitar esta problemática a nivel global de la resistencia antimicrobiana. Perfecto, Santi. Y ahí pues creo que también surge una pregunta que se ha escuchado en diferentes pues, medios y dice, si yo tengo ingredientes que generen esa alta resistencia antimicrobiana, ¿debería estarlos cambiando cada cierto tiempo? ¿Cómo funciona eso? Exactamente. El tema de estos ingredientes es que las bacterias demuestran como una especie de adaptabilidad de a conocerlo. Entonces, como para evitar que las bacterias y los diferentes microorganismos empiecen a desarrollar resistencia como los mismos ingredientes, tenemos que rotar los diferentes ingredientes. Entonces, por eso hay como muchos planes en los cuales vamos cambiando de los diferentes productos. Pero, ¿qué hacemos nosotros contra esto? Debido a los componentes y a las diferentes sustancias que utilizamos en nuestros productos en familia institucional TORC, utilizamos estos ingredientes de bajo riesgo o algunas alternativas que directamente están al mínimo con el tema de la resistencia antimicrobiana, entonces por lo tanto no tenemos que hacer una rotación de productos. Esto facilita también como la logística dentro de las diferentes instituciones o entidades, como lo podrían ser hospitales, o podrían ser centros donde se producen alimentos, también en algunos casos la higiene doméstica. Entonces, facilitando este uso, hacemos que sea menos como tropezado combatir esta resistencia antimicrobiana. Y por eso, desde nuestros productos y desde nuestros equipos que brindamos a las diferentes entidades, facilitamos combatir la resistencia antimicrobiana. Perfecto, muchas gracias, Santi. Empezamos entonces a tocar el tema de nuestros productos. Hablemos un poquito acerca de Essity. Como saben, somos Grupo Familia, una compañía de Essity. ¿Qué estamos haciendo contra la resistencia antimicrobiana? Profundicemos ahí un poco más. Bueno, actualmente Essity en su gran compromiso, recuerde que no es un compromiso local, sino un compromiso a nivel mundial. Essity se encuentra en más de 150 países a nivel mundial, entonces se encuentran comprometidos directamente con las Naciones Unidas. Cito, Essity extiende su asociación con la Organización de las Naciones Unidas al unirse a un grupo intersectorial que reúne a expertos corporativos en la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Esto lo que hace es hacer un equipo multidisciplinario de las diferentes áreas, tanto de la salud como de las áreas industriales, para combatir estos problemas, este problema tan grande como es la resistencia antimicrobiana. Debido a que Essity, como lo dice en la diapositiva, es un proveedor global de soluciones para la higiene de las manos y el cuidado de las heridas, hay diferentes marcas dentro del mismo grupo de Essity, como lo podrían ser Leucoplast, entre otras, y más importante por este webinar, como estamos hablando de TORC, estamos hablando del tema de la higiene de manos y el cuidado pues, de la resistencia antimicrobiana con los diferentes productos que tenemos, como también geles antibacteriales, jabones en espumas antimicrobianos, jabones líquidos, entre otros, los cuales van a ayudar a evitar que, por ejemplo, en el 2050, que se tienen preveído,
que se podrían llegar hasta 10 millones de muertes anuales. Entonces, este es un compromiso muy grande que tiene Essity con las Naciones Unidas para el mundo. Perfecto. Y acaba de surgir una pregunta por el chat que inclusive pues ya vamos a responder a continuación, que dice si nos podrían contar un poquito acerca de qué productos tiene la marca que nos ayuden a combatir esa resistencia antimicrobiana. Entonces, hablemos un poco acerca de efectivamente de qué productos tiene Familia Institucional TORC que nos ayuden, y ya lo estuviste mencionando anteriormente, que nos ayuden contra esta resistencia antimicrobiana. Y ahí como para también hablar un poquito desde la marca y desde la categoría, nosotros tenemos como diferentes productos, tenemos toda la parte de jabones, tenemos toallas desechables que nos ayudan en todo ese proceso de la higiene de manos, precisamente a cumplir con ese protocolo correcto de higiene de manos que al final debería finalizar con una toalla desechable que podamos, como su nombre lo dice, desechar, toallas de papel. También tenemos toda la parte de higiene de superficies en los cuales contamos con limpiones y demás productos que se pueden utilizar para desinfectar superficies, que como lo mencionábamos ahorita, Santi, pues tenemos no solamente todo el tema de la higiene de manos, no solamente el tema de los medicamentos, sino todo el contacto con superficies, y también tenemos la parte de los paños húmedos. Entonces, hablemos un poco acerca de efectivamente esos productos que nosotros manejamos, por ejemplo, en cuanto a la higiene de manos, acerca de los jabones y los geles antibacteriales, cómo ayudan a prevenir esa resistencia antimicrobiana. Claro que sí. Actualmente nosotros estamos realizando productos los cuales utilizan mecanismos de acción que son diferentes a los convencionales. Entonces, por esto no estamos recurriendo a estos componentes que hablábamos anteriormente que tenían un alto riesgo, sino que estamos utilizando diferentes mecanismos, los cuales ya hemos realizado estudios en los cuales hemos visto que se puede lograr hasta el 99.999% de eliminación de las bacterias con tan solo 30 segundos de contacto. Entonces, de esta manera estamos desarrollando productos de la más alta calidad, los cuales nos van a lograr, nos van a ayudar con este tema de la higiene de mano y a facilitar pues el proceso. Esto por la parte de líquidos, pero también hablamos de toallas desechables, donde hay estudios que hablan que las personas prefieren directamente las toallas desechables a algunos otros mecanismos como lo pueden ser limpieza por aire, consideran que son un poquito más complicados, y también se ha visto que estos sistemas pueden tener un alto nivel de contaminación directamente en el dispensador. También están los limpiones que pueden ser utilizados en otras áreas, ya no tanto pues como en otras áreas que podrían ser como de unas diferentes implicaciones, que necesitan estarse moviendo, que no pueden estar directamente como anclados a la pared. Tenemos este sistema de limpiones que podría estarse moviendo en diferentes áreas. Tenemos jabones y geles, como los hemos ya mencionado bastantes veces en la presentación, y también paños húmedos que podríamos utilizarlos en nuestro día a día para tener como esta acción sobre nuestra limpieza de manos. Entonces, en TORC tenemos como un portafolio muy amplio para brindar como estas soluciones y abordar la resistencia antimicrobiana. Es decir, Santi, que por ejemplo con nuestros jabones y geles no tendríamos que estar cambiándolos, o las instituciones no deben de estar cambiando el producto porque los pueden utilizar con tranquilidad debido a los ingredientes con los que cuentan. Exactamente. Los ingredientes que tienen son de la más alta tecnología y están desarrollados y pensados minuciosamente para no tener que abordar como estos diferentes rotaciones como de los productos y pues sí, básicamente como esto, y evitar la resistencia antimicrobiana. Perfecto. Muchísimas gracias, Santi. No tenemos entonces preguntas por el chat. Por el momento no tenemos preguntas por el chat. Entonces, con esto vamos a dar el cierre. Esperamos que les haya gustado muchísimo el contenido. Estamos muy comprometidos con generar esa concientización, unirnos a esas campañas que están realizando a nivel mundial. Entonces, este no va a ser el único espacio que vamos a tener acerca de resistencia antimicrobiana. Vamos a estar entregándoles contenido a través de diferentes medios, a través de nuestras redes sociales, a través de mail. Vamos a tener artículos y demás que van a complementar todo este tema, de modo que ustedes puedan tener toda la información
Y pues una vez más garantizarles que nosotros estamos comprometidos con esa prevención de la resistencia antimicrobiana. Les damos las gracias pues por acompañarnos en este espacio. Santi, muchísimas gracias, creo que la información fue de mucho valor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a esta área y espero que podamos compartir en futuras ocasiones más sobre este tema de la resistencia antimicrobiana. Gracias a todos, que tengan un feliz día y espero verlos pronto. Muchísimas gracias.